Bien, hermanos, vamos a dar inicio. Nuestro hermano Julio oró a nuestra clase de confesión de fe. Vamos a dar continuidad en esta mañana al capítulo número 26. El pastor Guzmán no va a estar entre nosotros. Él está en Ocoa. Está ayudando al pastor Alexis allí, que está enfermo. Estaba predicando la palabra entre ellos. Quiero por favor pedirle que tengan sus Biblias a mano. Si me pueden ayudar allá atrás con el micrófono inalámbrico, se los voy a agradecer. Vamos a estar leyendo algunos pasajes que nos ayuden a entender, a ver la ilustración del texto o de la enseñanza de la confesión. Recuerden que la confesión de fe es básicamente un instrumento que utilizamos para poder conocer la palabra de Dios de una manera temática, una forma organizada, y comúnmente la presentamos o la damos al grupo de personas que desean ser miembros de la iglesia, tanto los viernes a las 7:30 de la noche como los domingos a las 9 de la mañana. Entonces estamos ahora en el capítulo número 26 de la iglesia. Lo voy a leer. La Iglesia Católica o Universal, que con respecto a la obra interna del Espíritu y la verdad de la gracia puede llamarse invisible, se compone del número completo de los electos que han sido, son o serán reunidos en uno bajo Cristo, su cabeza, y es la esposa, el cuerpo, la plenitud de aquel que llena todo en todos. Como podrán observar, el término católica es un término que significa universal. Aunque, por ejemplo, la Iglesia Católica Apostólica Romana, que conocemos bien, se llama a sí mismo católica. Católica no es un nombre particular de ella, es realmente un término que se puede utilizar de forma universal para hablar de la Iglesia en general. Es como cuando hablamos de Trinidad. Muchas iglesias creen en la Trinidad. Y la Trinidad no es un texto, no es una palabra tomada de las Escrituras, sino que es un término utilizado para expresar una idea con más claridad. De igualmente la palabra católica. La palabra católica significa universal. Entonces, nosotros podemos decir que la Iglesia Católica o la Iglesia Universal, recuerden, repito, no haciendo referencia a la Iglesia Católica Romana, sino a el grupo de personas que han creído en Cristo en todo el mundo y en todas las generaciones. Al hablar de Iglesia Católica o a Iglesia Universal, nos referimos al grupo de personas que han creído en Cristo en todas las generaciones. Es decir, desde Adán. Las personas que han creído en Cristo en el siglo XIX, que creyeron en Cristo cuando Jacob, cuando Moisés, cuando vino el Señor a la tierra, los apóstoles, nosotros y los que creerán en un futuro. Todo eso son partes de la Iglesia Universal. La cual, dice aquí, puede llamarse invisible. Se compone del número completo de los electos que han sido, son o serán reunidos en uno bajo Cristo. Observen cómo aquí la confesión nos recuerda el hecho de que es invisible, no simplemente en el término de que no hay una iglesia local, sino que es invisible en el sentido de aquellos observando a todos los electos, a todos los que han sido elegidos por Dios. Ahí hace referencia a la enseñanza que ya vimos de la elección. Cuando Dios elige, lo hace o lo hizo antes de que el mundo fuera creado. En Efesios capítulo 1 vemos que Dios ha derramado bendición espiritual sobre todos los que habían sido elegidos antes de la fundación del mundo. Hay algo así como un grupo que no es un grupito chiquito, es un grupo muy grande
Es un gran grupo de personas que fueron elegidos por Dios antes de que el mundo fuera creado. Elegidos para ser salvados, elegidos para ser llamados, elegidos para su salvación. Entonces, a esos, a los que definitivamente a nuestra vista son invisibles, que no podemos saber quiénes son hasta que no son sino llamados en un momento, en una época, en una fecha, en un día, de una manera. A esos es a lo que la confesión llama la iglesia invisible, que son todos aquellos que han sido elegidos antes de la fundación del mundo. Y esa elección se realizó en Cristo y son reunidos en Cristo. Dice, se compone del número completo de los electos que han sido, son y serán reunidos bajo Cristo, bajo uno que es Cristo. Entonces, ahí vemos algunos elementos importantes de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? La iglesia no son las paredes de este lugar, no es el local donde se reúnen los creyentes. La iglesia son los elegidos por Dios antes de la fundación del mundo, los cuales no sabemos quiénes son, sino hasta el momento en que creen en Cristo. Y son todos aquellos que han sido electos, que han sido llamados desde los días de Adán, Abraham, Isaac, Isaías, hasta el día en que Cristo vino, y continúa hasta aún en el día de hoy, el siglo XXI, y hasta los siglos que vendrán, hasta que Cristo venga por segunda vez. Todos esos son la iglesia del Señor, el templo del Señor, la esposa del Cordero, que han sido en el pasado llamados por Dios, que son en el día de hoy llamados por Él para salvación y que serán llamados. Nadie puede darse el lujo de decir, hay un número definido, por cuanto Dios los ha elegido y nosotros no sabemos quiénes son los elegidos. De ahí que nosotros podemos ciertamente ver a un elemento interesante también aquí que nos añade. Son electos por Dios. Esa iglesia invisible, esa iglesia católica, esa iglesia universal, lo que significa la palabra católico, universal, son los electos, aquellos que han sido elegidos por Dios. Romanos 8:30 nos habla de que a los que Él eligió, a estos llamó, a los que llamó, a estos justificó. Y así continúa hasta la glorificación, hablando de ese proceso, esa obra de redención que Dios ha realizado desde la eternidad y completado la eternidad por medio de Cristo. Vamos a ver algunos pasajes. Si por favor pueden acercar los micrófonos para acá adelante. Vamos a pedirle a nuestra hermana, aquí a doña Doris, Mateo 16:18. Nuestra hermana Mary que lea 1 Corintios 12:28. Efesios 1:22, Maribel. Primero que. Efesios 4:11. Vamos a pedirle a Rosángel. Mateo 16:18. Efesios 4:11, Rosángel y Georgina, Colosenses 1:18. Enciéndelo. Está encendido el micrófono. Léelo, no me
yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces, hablando sobre la iglesia, no simplemente en el sentido de la persona de Pedro, sino de todos aquellos que creerían a través de ese evangelio que ellos estarían predicando. Próximo texto, 1 Corintios 12:28. Mana Mary. Sí. Muy bien. Y él aquí está mencionando a la hermana, dando una lista de personas que él había colocado en la iglesia. Los que enseñan, los maestros, los que evangelizan, los que predican la palabra, los que hacen la obra de misiones. Hablando de los dones que el Espíritu Santo ha dado a cada uno de ellos. Pero ellos son parte de esa iglesia universal. Efesios 1:22. ¿Quién lo tiene? Maribel. Hablando del Señor Jesucristo, dice, sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y ahí entramos ya en el segundo punto que mencionábamos. Aquellos que Dios había elegido y llamado, les dio un Salvador, una cabeza. A esa iglesia universal, no solamente hablando de la iglesia local, aquí se está concentrando en la iglesia universal en la que todos los creyentes serían reunidos en una sola persona. Dice, esa persona en la que todos fuimos reunidos fue en Cristo. Todos somos reunidos, guiados hacia Cristo. Él es la cabeza de la iglesia. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Hablando de Cristo. También tenemos el pasaje de Efesios 4:11-15, Rosángel. Ok, lo puedo dejar ahí. Observen cómo está diciendo el pasaje, hablando de que la iglesia será instruida, guiada por estos hombres a lo que él dio a la iglesia, pastores, apóstoles, estas personas, evangelistas, profetas, versículo 11, fueron dados a la iglesia, ¿con qué fin? A fin de capacitar, preparar a todos los santos dentro de la iglesia, a fin de que seamos perfeccionados, llevados a una madurez espiritual. El objetivo básico aquí es que Cristo como cabeza es el que administra su iglesia. Cristo como cabeza es el que dirige a su iglesia. Y Cristo como cabeza es el que establece el orden dentro de su iglesia. De ahí que lo que leíamos en la confesión, de que esa iglesia universal tiene a una sola persona como cabeza dentro de la iglesia, a Cristo. ¿Y qué son los pastores? ¿Y qué son los diáconos? ¿Y qué son los evangelistas? Dones que Dios ha dado a su iglesia para el crecimiento de la iglesia, para que lleguen a la estatura de la plenitud de Cristo. Son dones. La cabeza sigue siendo uno, el Señor Jesucristo. Entonces estos son elementos importantes que nos hablan de la naturaleza de la iglesia. La iglesia posee una naturaleza espiritual. La iglesia fue elegida por Dios. La iglesia fue salvada por Dios por medio de Cristo. Y la iglesia es gobernada por Cristo y Dios o Cristo ha dado dones a la iglesia para su crecimiento y para su desarrollo. Entonces, así inicia la confesión hablándonos sobre la iglesia. La iglesia es universal, no está representada solamente en Villa Carmen aquí. No podemos decir, nosotros somos la única iglesia del Señor. Pues sería mentira.
La iglesia del Señor está compuesta por aquellos que Dios ha elegido, como mencionábamos hace un momentito, y que hemos sido reunidos en épocas, en situaciones particulares, en siglos, en Cristo, por medio de Cristo. Cualquier pregunta me pueden por favor levantar la mano a medida que vamos avanzando. Vamos entonces a continuar con el segundo párrafo. Todos en todo el mundo que profesan la fe del Evangelio y obediencia a Dios por Cristo conforme al mismo, que no destruyen su propia profesión mediante errores fundamentales o conductas impías, son y pueden ser llamados santos visibles, y de tales deben estar compuestas todas las congregaciones locales. Hablamos de la Iglesia Universal. La Iglesia Universal está compuesta por los elegidos de Dios, por los elegidos desde el momento en que Adán recibió el Evangelio, el protoevangelio en Génesis 3:15, hasta el siglo XXI, hasta nuestros días, y los que van a seguir creyendo. Todo eso compone la iglesia del Señor. La iglesia invisible, la iglesia católica, la iglesia universal. Recuerden que la palabra católica significa universal. Ahora hablemos de la iglesia visible. Ahora hablemos de la iglesia en la que las personas se reúnen. Hablemos del grupo de personas que se reúnen para adorar a Dios. Todos en todo el mundo que profesan la fe del Evangelio y obediencia a Dios por Cristo conforme al mismo. Observen que la iglesia visible, la iglesia local, las iglesias que se reúnen en diferentes sectores, en diferentes países, esas iglesias que poseen diferentes etnias, unos son anglosajones, otros son latinos, otros son con sus culturas, cada uno de manera diferente, poseen elementos que los relacionan, que los unifican, y es fe en el Evangelio. ¿De quiénes está compuesta la iglesia local? De los que profesan fe en Cristo, de los que confiesan a Cristo, de los que obedecen a Cristo. Observen que es un poquito diferente a lo que habíamos hablado de la iglesia universal. La iglesia universal tenemos que son todos los que han creído en Cristo desde Adán. Todos los que Dios ha elegido desde Adán hasta nuestros días. Todos aquellos que han sido electos y están bajo un solo Señor y un solo Salvador, Jesucristo. Esa es la iglesia universal. Ahora, la iglesia local, la iglesia visible, está compuesta por los que profesan la fe en Él, por los que profesan la fe en Cristo, por los que predican, proclaman y creen en el Evangelio, en Cristo, por los que profesan y confiesan con su boca que han creído en Cristo como Señor y Salvador. De eso está compuesta la iglesia local, por los que han profesado, creído, predicado, por los que han recibido a Cristo como Señor y Salvador y obedecen a Dios. Y obedecen a Dios por medio de Cristo. Entonces, ahí vemos elementos con los cuales uno puede identificar al creyente dentro de la iglesia local. No es simplemente una persona que viene a la iglesia y visita la iglesia. Es una persona que ha creído en Cristo, profesa a Cristo, su credo es Cristo, se ha arrepentido de su pecado y ha creído en Cristo como su Salvador y Señor. Ese es básicamente un miembro de la iglesia local. Esa es básicamente una persona que camina conforme a la fe del Evangelio que ha recibido. Entonces hay elementos claros que uno puede ver como
elementos que señalan la realidad de la vida de una persona dentro de la iglesia. Añade también aquellos que obedecen a Dios por medio de esa palabra que Él ha revelado. Aquellos que obedecen a Dios por medio de ese evangelio. Uno puede decir, yo soy parte de la Iglesia Universal. Tú eres parte de la Iglesia Universal. Muy bien. Y entonces dame las evidencias que dice la Biblia de aquellos que andan diariamente como hijos de Dios. Primera evidencia, profesa su fe en Cristo. Ha confiado su salvación a Cristo, no en Él. Ha entregado su vida a Cristo. Y se puede ver porque Él profesa, Él habla de su Salvador, Él habla a los demás de lo que ha creído. Él testifica a los demás. Da testimonio público de lo que ha creído. Pero también Él obedece a Cristo. Él obedece a Cristo. Esos son elementos que nos permiten ver realmente cuando una persona es o no es realmente un creyente o un miembro real de la iglesia. Eso me dice a mí que no por estar en la lista de una membresía, no por tener mi nombre en la membresía de una iglesia, yo por eso soy miembro de una iglesia. Eso no me hace ser miembro de una iglesia. Me hace ser miembro de una iglesia el yo creer en Cristo, profesar y testificar de Cristo, y el yo someterme a la palabra de Cristo. Eso me hace ser, dar, o por lo menos me da testimonio público de lo que yo soy. Dice, añade, que no destruye su propia profesión mediante errores fundamentales o conductas impías. Hay un elemento adicional que nos habla de la vida misma. La conducta nuestra dice lo que realmente creemos. Nuestra conducta, nuestro actuar, profesa, explica a los demás a qué Dios es el que yo sirvo. Si yo me levanto a las 6 de la mañana y me acuesto a las 2 de la noche todos los días trabajando, y yo cuido mi trabajo y mi dinero por encima de mi vida, por encima de mi familia, por encima de mí mismo, si yo tomo cada chelito que yo gano con el sudor de mi frente y lo protejo y lo cuido y lo adoro, ¿quién es mi Dios? El dinero. Si yo sacrifico mi vida y la vida de mi esposa y la de mis hijos por mi dinero y pongo en primer lugar mi dinero en vez de mi salud y mato a cualquiera por mi dinero, no diga que usted es cristiano, usted es un idólatra, usted ama y adora el dinero. Porque el dinero no tiene un fin en sí mismo. Usted no nació para tener dinero. El fin del dinero es que usted supla sus necesidades y ayude al necesitado. Que usted provea para su casa. Que usted glorifique a Dios, aún sirviendo a los necesitados. El dinero no tiene un fin en sí mismo. Entonces, lo que usted, de la manera en que usted vive, nos expresa lo que usted realmente cree. Y eso es lo que está diciendo aquí la confesión. Lo que tú adoras es lo que a quien tú adoras es el tipo de persona que tú eres. Si tu Dios es el dinero, tú vas a ser un avaro. Si tu Dios es cualquier cosa, tú vas a actuar de acuerdo a ese a quien tú estás adorando. Entonces, básicamente, las conductas que demuestren impiedad en el sentido de una práctica, en el sentido de una vida entregada a eso, y añado esa nota, porque puede ser que una persona afanada por su trabajo y por proveer a su familia, llegue a un nivel tal que descuide su familia. Un creyente, una persona puede decir, no, es que yo trabajo para el bienestar de mi familia. Uno puede decir, muy bien.
Y puede llegar a un nivel tal donde él olvida a su familia, porque ha descuidado a su familia enfocándose solamente en su trabajo. Uno puede llegar a ese punto de error. Y alguien tiene que llamarlo, ven acá fulano, ¿qué te pasa? No, estoy trabajando, pero ¿cómo va a ser que el medio que Dios ha dado para la provisión de tu casa, para el cuidado de ti y de tu familia, ahora tú lo hayas convertido en tu Dios? ¿Cómo es eso? ¿Tú andas bien? No, no andas bien, andas mal. Óyeme, es verdad. Y esa persona recapacite, porque puede ser que uno en el afán diario pierda el norte. Puede suceder. Puede ser que una persona peque y codicie, peque y haga el mal, y alguien lo agarre, venga, ven acá, usted está en pecado, mira esto está mal, te va a llevar a la muerte, al juicio de Dios. ¿Qué pasó? ¿Por qué tú andas desordenadamente? Oye, hermano, perdóname, yo he pecado contra Dios. Puede ser que usted peque, pero no es lo mismo que usted peque porque es una realidad de su pecado y usted caiga y se arrepienta y se aparte, a que usted practique la idolatría y usted sea un idólatra y usted sea eso. No es lo mismo ni es igual. Entonces lo que estamos hablando aquí es de una persona que evidencia una conducta, una vida de impiedad, una vida de entrega a su pecado. Esa persona definitivamente no está profesando la fe, profesa su pecado, profesa su impiedad. Esa persona no puede ser señalada como un miembro de la iglesia del Señor Jesucristo, no se somete a la palabra de Dios. Por lo tanto, esa persona no puede ser llamado miembro de la iglesia visible del Señor. Vamos a buscar algunos pasajes y le voy a dar la oportunidad ahora al hermano. Vamos a pedirle a nuestro hermano Abel que busque 1 Corintios 1:2, Romanos 1:7, la hermana Juana de Abel. Y vamos a pasar a Mateo 18, 15 al 20. ¿Tú tienes tu Biblia, Ibeli? Ibeli, por favor, para que tú me leas Mateo 18, 15 al 20. Y por último, Hechos 2:37. Vamos a pedir al hermano José Guzmán. Hechos 2:37. Vamos a darle el chance a Manuel, que quería decir algo en lo que el hermano busca en el pasaje. Sí, la cuestión de la Iglesia Universal es muy comprensible, basado en la enseñanza de la Escritura. Okay. Además, por la promesa de redención que Cristo ha hecho, de redimir un pueblo escogido de entre todas las naciones. Ahora bien, cuando nos vamos a la iglesia local, el identificar quiénes son los pasibles de esa salvación, esa redención, resultan algunos inconvenientes por el hecho de que el mismo Señor Jesucristo planteó que la cizaña iba juntamente a crecer con el trigo. Uh-huh. Pero además de eso nos plantea el hecho de la imposibilidad y la prohibición de nosotros poder juzgar a las personas. Uh-huh. Aunque, de otro modo, nos plantea que por su fruto lo conoceréis. Exactamente. Entonces, la cuestión es que la iglesia entonces puede determinar quién es santo, quién es salvo, basado en el hecho de que por la iglesia local, y te estoy diciendo por lo que dice la confesión de fe. Exacto. Que uno no puede identificar aquellos que obedecen, que tienen una vida de santidad, esas cosas. ¿Puede entonces la iglesia tener esa prerrogativa de identificar quiénes son los salvados o no? Es una buena pregunta, porque ambas enseñanzas están en las Escrituras. Lo que él decía de que no podemos juzgar a nadie, sí, pero también nos dice, pero juzga con justo juicio. Y se nos dice, por su fruto los conoceréis. Y al mismo tiempo habla de esa iglesia universal, de gente de que tal vez nunca ha podido dar fruto. El ladrón en la cruz nunca pudo dar fruto de que fue a la iglesia, se bautizó, sirvió a los hermanos. Nada, él creyó y murió. Entonces, definitivamente la iglesia no está llamada a señalar, a convertirse en juez. La iglesia no está llamada a convertirse en juez de tal o cual persona. Sin embargo, la iglesia sí está llamada a velar para que la membresía de aquellos que componen el cuerpo de Cristo vivan de acuerdo a las enseñanzas de las Escrituras. Entonces, no podemos decir definidamente, de forma
no necesariamente tajante, pero conclusiva. De forma conclusiva, Dante es un verdadero creyente. Y levantamos todos los miembros de aquí y metemos la mano en el fuego por Dante, porque Dante es un verdadero creyente. Realmente, quien puede hacer eso es Dios, porque Dios sabe si eligió a Dante. Ahora, la iglesia sí podría decir, nosotros hemos visto el testimonio de Dante y nos hemos acercado a su esposa, le hemos indagado y hemos ido a su trabajo y hemos escuchado su testimonio. Por el testimonio que hemos recibido, nosotros podríamos concluir por la evidencia de que este es un hombre que tiene fe en el Señor, que es pecador, pero que se arrepiente, y esos son frutos dignos que las Escrituras mismo da para nosotros poder señalar a un creyente. Entonces, nosotros podemos señalar a un creyente no de una forma como jueces, de tú sí, tú no, pero sí podemos señalar de una manera, señalarlo como miembro o como partícipe del cuerpo de Cristo cuando éste da los frutos que las Escrituras dicen: arrepentimiento, confesión de pecado, fidelidad al Señor en las cosas básicas del Evangelio. Pero como dice Manuel, uno debe de cuidarse de no pretender entender como que o los pastores o nosotros la iglesia podemos hacer un juicio conclusivo de una persona. Ahora, eso no quiere decir que, como manda las Escrituras en Mateo 18, que si nosotros haciendo un proceso bíblico, en el caso de una persona que ha pecado, y llevando ese proceso bíblico de amonestarlo aparte, de que hayan testigos, de que se reúna con la iglesia, de que los pastores traten con esa persona, y esa persona rehusándose a la disciplina, a la amonestación y al arrepentimiento, de evidencia de impiedad, entonces la iglesia, por causa de las Escrituras, por causa de la autoridad que Dios ha dado a través de las Escrituras, podemos decir a esta persona: mira, tú a partir de ahora tú estás fuera de lo que es la membresía de la iglesia. Y nosotros juzgamos por tus hechos, vuelvo al punto del testimonio, por tus hechos de que tú eres un impío. Y eso es fuerte. Esa parte es bien fuerte, porque el texto que leíamos de Mateo hablaba de la autoridad que Dios daba a la iglesia para atar y desatar aquí en la tierra, como algo que Dios daba por hecho en el cielo. Sin embargo, observen que no es, como decía Manuel, algo de que nos reunimos un grupito y comenzamos a hablar de que Dante como que no es cristiano, sino que es una evaluación que se lleva en un procedimiento y aún llega al punto de la iglesia. Pero gracias por tu apreciación, realmente es muy válida. Necesitamos guardarnos de convertirnos en jueces. Tenemos que cuidarnos de eso. Dios nos ha llamado a ser hombres que prediquen el Evangelio para salvación de todos. Aquí lo que vemos muchos enfermos. Tenemos que vernos así, enfermos. Y necesitamos el Evangelio, mucho el Evangelio. Si a mí se me acusa una vez, se me tiene que consolar 10 veces, porque es que mi pecado es grande y es verdad. Y si yo agarro a un hermano y digo: mira, eso está mal, eso está mal, eso está mal, eso está mal, y lo dije 10 veces, yo voy a dar la medicina 100 veces. Y esta es la medicina, y esta es la medicina, y esta es la medicina. Y recuérdate que esta es la medicina. Toma la medicina, porque somos pecadores. Entonces necesitamos velar por los pecadores, sin embargo, tenemos que hacerlo con justo juicio. Entonces, 1 Corintios 1:2. A la iglesia de Dios que está en Corinto y a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Déjalo ahí, hermano. Observen esos dos, ahí están las dos iglesias. A los amados que están en Corintio. Es decir, a la iglesia que está en Corintio. Hablando de esa iglesia local en Corintio. Pero también más adelante habla a ellos y a todos los que están en todo lugar reunidos adorando al Señor, glorificando al Señor. Es decir, esas palabras de exhortación que traía Pablo, la dirigía a una iglesia. Pero si esas palabras llegaban a cualquier lugar,
podía ser edificación para todos. Pablo no solamente tenía presente el hecho de que había una iglesia local, también tenía presente la iglesia universal. Pero en la iglesia local, él tenía en cuenta sus necesidades. Y cada carta que él redactó no iba dirigida a las necesidades de toda la iglesia del mundo, sino a las necesidades de una iglesia en específico. Lo que ustedes me preguntaron, y le daba respuesta a lo que le preguntaron, pero tal vez esas preguntas las tenían otros creyentes, por la misma necesidad de la lucha con el pecado, por la misma necesidad de arrepentimiento de la salvación, que en ese sentido tienen la misma necesidad. Preguntas como el día del Señor la tiene todo aquel que está adorando a Dios o que desea adorar a Dios. ¿Cuándo es el día del Señor? ¿Qué será en el día del Señor? Quienes están buscando adorar a Dios están buscando respuesta a esas preguntas, y pueden ser preguntas muy abiertas. Romanos 1:7, ¿quién lo tiene por aquí? Hermano Juan. Versículos 7 y 8. A todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo, con espacio a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Ok, gracias, hermano. A todos los que estáis en Roma. Él no está hablando de la iglesia de Éfeso, está hablando de la iglesia que estaba en Roma. Y dice, amados de Dios, llamados a ser santos. Versículo 8. Doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga. La fe de esos hermanos se estaba divulgando. Pero ¿quiénes eran esos hermanos? Los que estaban en Roma. Hay algo así como una iglesia visible, la iglesia local. Sin embargo, esa iglesia visible estaban llamados, como dice el versículo, habían sido amados por Dios, llamados a ser santos. Esa iglesia local estaba siendo llamada a algo. Era la iglesia de Dios, pero estaban siendo llamados a la santidad, llamados a ser santos. Entonces, había una responsabilidad que cada iglesia posee delante de Dios. Y esa responsabilidad es la santidad a Dios. Sin embargo, la idea básica aquí es llamamiento. Él le habla, saluda a una iglesia, pero también esa iglesia tiene una responsabilidad, un llamado delante de Dios. Vamos a ver otro pasaje que nos abra un chin más la puerta. El próximo era Hechos 11, o era Mateo 18. Sí, Mateo 18. 18 del 15 al 20. Gracias. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyeres, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2 testigos, para que en boca de 2 o 3 conste toda palabra. Si no oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. De cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Observen ahí el pasaje, hablando sobre el trato, el objetivo de Cristo de que ninguno se pierda, de que sus pequeños sean restaurados. Y les dice, sigue este proceso. Y si no oye, llévalo a la iglesia. Había algo así como una iglesia. En la mente de Dios. Y no era una iglesia universal. Es la iglesia local. Si hay un hermano, una necesidad aquí en medio nuestro, usted no debe llevarlo a la iglesia de La Vega, ni de Arroyo Hondo. Es a esta iglesia. Hay una necesidad aquí. Son los de aquí que tienen que resolver. Llévalo a la iglesia para que traten con él. Y observen la responsabilidad de mantener la santidad en el cuerpo de Cristo. Una de las cosas que decía la confesión es, si hay alguna conducta impía, eso habla de algo que está sucediendo en esa persona. O ha caído en pecado y necesita restauración, y para eso está Mateo 18, para restaurarnos. O si ha caído en pecado, ¿es eso la evidencia de su impiedad, de que es un impío? ¿Es su práctica continua?
Ay, el hermano fulanito de tal, mira, él es buenísimo arreglando lavadora. Bueno, pero él arregló la lavadora de Guzmán, de Dori, de Abel, y los tres se quejan de que él les robó. ¿Cómo así? Pero ese no es miembro de la iglesia. Sí. Y cada uno lo acercó y lo amonestó y trató el problema. Sí, muchachos, lo llevaron hasta la iglesia y trataron con él. Y el hombre no se arrepiente. ¿De qué estamos hablando ahí? De una práctica en la vida de una persona que puede evidenciar una situación, su carácter, una lucha con su pecado de un creyente verdadero al cual se la amonesta, se arrepiente, paga lo que debió y vuelve, cae, vuelve y se la amonesta y vuelve y se arrepiente. Y hasta se puede poner en disciplina pública por ese pecado para que entre en razón de lo que está haciendo. O puede ser la evidencia de un ladrón que está en la iglesia haciéndose pasar por cristiano. Puede ser una cosa como la otra. ¿Qué motivará a la iglesia a observar en esta persona un verdadero creyente en un caso como ese? O la respuesta que él dé a la amonestación en Mateo 18, la respuesta que él dé a la iglesia cuando lo amonesta, la respuesta que él da y luego su testimonio, porque nosotros no podemos decir qué está sucediendo en su corazón, pero sí podemos decir cuál es el testimonio que está con el trato que él tiene con los hermanos. Mira, él se juntó con fulano y le robó tanto, se juntó con fulano y le robó tanto, se juntó, ¿qué tenemos ahí? Posiblemente a un ladrón, porque es su práctica. Pero si tú lo agarras y lo amonestas, no, mira, el hombre se arrepiente y te devuelve su dinero, tal vez tiene un problema de cleptomanía, y eso es un problema. Hay que tratarlo, hay que llevarlo para tratar esa situación. Hay que tratarlo de manera más personal en ese asunto, pero sus prácticas identifican a la persona, su ejercicio. Hechos 2:37. Hermano José Guzmán. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Solo el 37. Ajá. Puedes seguir. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ok, observen ahí, a través de qué llegaron las personas al Evangelio, a través del arrepentimiento. Se bautizaron, dieron un testimonio que estaba relacionado con Cristo. Públicamente se bautizaron. Pero más adelante dice, versículo 41, versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Ese había un testimonio público. Se podía ver que habían personas que eran creyentes porque compartían lo que tenían. Eran creyentes porque estaban en la comunión con los hermanos. Eran creyentes porque perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Sin embargo, recordarán a Ananías y Zafira que estaban dentro de ese grupo y que, oye, me hicieron un esfuerzo terrible. Fueron y vendieron su hacienda y fueron y la dieron a los apóstoles para los necesitados. Y era mentira. Habían sustraído. Mira, esa casa nos costó 10 millones de pesos. Y aquí está todo para el Señor. Y era mentira. Es decir, que dentro de la iglesia pueden haber personas engañadas, pensando que son cristianos. ¿Y qué utilizan? Las obras de la carne, la mentira. ¿Qué utilizan? El engaño, el robo. Utilizan las obras de la carne. Quieren agarrar a un hermano y amonestarlo, pero lo que quieren es coger la Biblia y pegársela en la cabeza. Agarran a un hermano y lo acaban. Mira, José Manuel me dijo tal cosa y se lo digo a media iglesia. Entonces, esas pequeñas evidencias que parecen ser chiquititas, no son chiquititas.
para Dios son grandes y destruyen el pueblo, el cuerpo, destruyen la iglesia. Son las evidencias posiblemente de un problema en el carácter de un creyente, si es creyente, o de un impío que está en la iglesia, pero que por su lengua tú lo conoces. Por su lengua. No se refrena, no tiene dominio propio, maldice, destruye. Esas son la evidencia o de falta de carácter en un creyente. Tiene que trabajar con el dominio propio, tiene que ayunar y orar, porque está en el piso en esa área y definitivamente la gente cuando lo comienza a escuchar lo van a sentar y lo van a amonestar y eso estuvo mal y lo que dijiste fue un disparate, ¿por qué tú ofendiste así? No era necesario. No se sazonada con sal la palabra, ay, hermano, perdóname, he pecado, y vaya y le pide perdón a todo el mundo. Bueno, qué bueno. Pero vuelve y lo hace, y vuelve y se la amonesta, y vuelve y lo hace, y vuelve y se la amonesta. Tiene un problema de carácter. Pero puede ser también la evidencia de un impío. Él es buena gente, pero mira, trata de no pelear con él. Él es muy bueno, pero trata de no tocarle sus intereses. Él es buena gente, pero mira, ten cuidado con tal cosa porque te agarra ahí, te rellena. Ese es el testimonio de un creyente. Entonces, de eso que está hablando la confesión, de que no es simplemente alguien que está diciendo que es cristiano, debe de vivirlo, testificar por sus hechos. Y ese testimonio nos dará a nosotros la tranquilidad o la seguridad de que una o tal persona es un creyente, miembro visible de la iglesia universal, de la iglesia invisible del Señor. Dice la confesión, de tales deben estar compuestas todas las congregaciones locales. De tales deben estar compuestas todas las congregaciones locales. Eso significa que si en una iglesia tenemos que ni siquiera el pastor es cristiano, que los miembros no profesan piedad, no obedecen a Cristo, ¿estaríamos dentro de nosotros de una iglesia o de una sinagoga del diablo? Pero al mismo tiempo, eso significa que nosotros mismos tenemos que evaluar nuestra propia profesión. Cada uno de nosotros tiene que evaluarse y decir, ven acá, esta boquita mía, ¿de qué habla? ¿Del evangelio? Cuando yo suelto esas palabrotas. Esta boquita mía, ¿de qué habla? ¿De qué da testimonio? De mi fe en Cristo y de mi obediencia a Él, porque yo me arrepiento y confieso mi pecado y me aparto. Este debe ser un elemento de autoevaluación. Y es algo que yo estimulo a mis hermanos en la Casa de Confesión de Fe. Estas doctrinas son buenas, pero si nos pasan por arriba y no nos autoevaluamos, no estamos en nada. ¿Profesas tu fe en Cristo? ¿Saben tus amigos de la escuela, de la universidad, que tú eres cristiano? ¿Lo sabe tu jefe? ¿O tú eres el empleado favorito de tu jefe? Porque cuando él te manda a decir una mentira, tú vas contento de decir tu mentira. ¿Sabe tu jefe que tú no dices mentira por amor a Dios y temor a Dios? ¿Eres tú el ladrón en el trabajo? ¿Eres tú el ladrón en el trabajo? ¿Y aún así dices que eres cristiano? ¿Eres tú el hablador, el murmurador, el chismoso en tu trabajo, en tu casa, aquí en la iglesia? ¿Eso habla de tu fe en Cristo o habla de impiedad y maldad de tu corazón y de lo que tienes que arrepentirte? ¿Eso dice que eres un miembro de la iglesia local? ¿Te congregas? ¿Te congregas? ¿Oras? Esos son elementos que deben llevarte a ti, no a pensar, bueno, fulanito debería evaluarse. Evalúate tú, en tu corazón. Óyeme,
¿Es esto evidencia de fe? Yo hablarle mal a mi esposa. Mi esposa me lo dice a cada rato. Y me lo restriega. Y me lo restriega en la cara. Espérate. Esto no da gloria a Dios. ¿Qué está pasando conmigo? Hay algo mal. Entonces, el verdadero creyente profesa la fe, obedece la palabra de Dios, obedece a Dios y procura mantener una conducta no de moralidad y cívica, no de allante, sino de transparencia de verdad. Procura agradar a Dios con una conducta que glorifique a Dios, haciendo el bien a su prójimo. Entonces, estos dos párrafos que hemos visto nos hablan tanto de la iglesia universal a la que Dios ha elegido desde antes de la fundación del mundo en Cristo, y nos habla de la iglesia local, de la que están compuestos las congregaciones. De ahí, amado hermano, que usted debe ser cuidadoso, y esto lo quiero traer como en forma de aplicación, al igual que el punto anterior. Cuando usted vaya a congregarse, usted se va de viaje, usted va a una actividad fuera del país o a un pueblo, debe de tener cuidado cuando usted se congrega y evaluar. No hay que ser muy meticuloso. Las escrituras no hablan. Usted llegó a un lugar, ¿qué empezaron haciendo? Usted lo ve. ¿Qué empezaron haciendo en esa iglesia? Bueno, en esa iglesia comenzaron a darse golpes, a gritarse. No, mire, en esa iglesia comenzaron a orar, comenzaron orando, clamando a Dios que les ayudara en sus debilidades, confesando sus pecados. Y, wow, muy bien, excelente. Usted tiene que evaluar a la luz de la palabra, que usted el conocimiento que usted tiene. ¿De qué se habló en el mensaje que se predicó? ¿De qué se habló? ¿Quién fue el centro en ese mensaje? ¿Usted se sintió bien? ¿Pudo ver su pecado? ¿Alabó a Dios por el mensaje de su palabra? ¿Porque lo guió a Dios o lo alejó de Dios? ¿De qué cantaron en esa iglesia? ¿De qué cantaron? Porque la teología de una iglesia se puede apreciar por los signos. No solamente por lo que dicen. ¿De qué cantaron? ¿Cuáles fueron sus alabanzas? ¿Qué alabaron a Él? ¿A quién glorificaron? ¿Al hombre o a Dios? Esos hermanos, la vida de esos hombres y mujeres, ¿qué dice? Esos son elementos que nosotros debemos de ver para nosotros visitar, congregarnos en una iglesia. Porque es posible que usted vaya a algún lugar y diga, wow, esa iglesia sí es chula, me encantó esa iglesia. Allí me sentí contento, feliz. ¿Y qué se dijo de Dios? Mira, ahora que tú lo mencionas, no se mencionó a Dios. No se mencionó a Dios. ¿Y de Cristo qué se dijo? De Cristo. A Él no lo mencionaron tampoco. Muchachos, ¿por qué tú te sentiste bien? No, porque me hicieron sentir bien. Que yo puedo todo, que yo lo puedo hacer todo. O me sentí muy triste porque yo no puedo hacer nada, yo no soy nadie. Es decir, tiene que evaluar, su alma depende de eso. No puede sentarse como algunos niños y aún adultos, se sientan a ver una película y no evalúan mentalmente lo que están viendo. Simplemente se tragan todo lo que ven. Ingieren todo lo que le dan. No, evalúe. Tenga en su mente la palabra de Dios y evalúe conforme a la palabra de Dios. Eso no me conviene, esto sí. Mira, vámonos de aquí. Que aquí lo que se está predicando es en contra del Evangelio. ¿Para qué yo esperar que termine el mensaje si se está predicando en contra de Cristo y de su palabra? Entonces, estos elementos de lo que es una iglesia nos deben ayudar a nosotros a pensar, a evaluarnos a nosotros mismos y a evaluar aún la iglesia en la que nos encontramos. Esta iglesia usted debe evaluarla. Atrévase a evaluar esta misma iglesia y acercarse a los pastores, a los diáconos y decirle, ven acá, nosotros dejamos de cantarle al Señor Jesucristo y ahora le cantamos al hombre. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Tenemos que evaluarnos no solamente en el sentido de individuos, sino como miembros. Ve acá, tal ministerio, ¿cuál es el objetivo? Ahí lo único que yo veo es que
Los muchachitos brincan y saltan y no dicen nada de Cristo, no se les predica la palabra. ¿Cuál es el fin entonces? Entretenimiento. ¿Cuál es el objetivo de esas reuniones de damas? ¿Por qué se reúne la dama? ¿Por qué hay que reunirse? ¿Quién es exaltado allí? ¿Cristo o las damas? En esas reuniones de hombres, ¿por qué se reúnen los hombres? ¿Cuál es el fin? ¿Por qué ustedes salen a predicar? Ustedes predican en esa iglesia. En esa iglesia aquí en nuestra iglesia no estamos evangelizando. ¿Qué está pasando? Es decir, nosotros tenemos que evaluar. Tenemos que evaluarnos como iglesia. Porque a la luz de nuestra evaluación, y digamos, en esto andamos mal, podremos volver al evangelio. En esto andamos mal, Dante. Pastor Guzmán, ven acá, en esto andamos mal como iglesia. ¿Cómo va a ser que no visitamos a los hermanos? ¿Cómo va a ser que no hacemos esto, no hacemos aquello, no hacemos lo otro? Sí, hermano, lo que pasa es que tú no te has dado cuenta, pero fulanito fueron a visitar a ese hermano. No todos podemos ir. Pero si ya fueron 2 o 3, eso es suficiente. Pero mire, fulanito está enfermo y nadie ha ido. Que tú sepas, porque mira, fue Joselín, fue Argeli, fue fulana, fue Mengana, fue Oneida. No podemos ir todos, pero ya fueron hermanos. Entonces, si fueron hermanos, la obra se está haciendo. Así que a veces nosotros tenemos cuestionamientos que no nos podemos quedar con ellos, comiéndonos por dentro. Si usted tiene algún cuestionamiento, acérquese y pregunte. Tal vez se está haciendo y sencillamente usted no lo sabe. Porque el hecho de que usted no te haya visto al pastor Lando, al pastor Guzmán ahí, si la hermana Juana fue en nombre de la iglesia. Y posiblemente el trabajo de ella fue más efectivo y mejor que el mío. Entonces, no necesariamente porque el pastor o los diáconos hayan ido o no hayan ido, las cosas se hagan. Si un miembro de la iglesia está haciendo la obra del Señor, esa es la obra del Señor. Esa es la obra del Señor. Que tal vez tenemos que evaluarnos para que todos estemos involucrados, sí. Y mejorar y reformar esas áreas en las que no andamos bien, sí. Pero necesitamos que todos estemos apercibidos de esa necesidad. Así que, queridos hermanos, que esta clase nos sirva para nosotros evaluarnos como miembros y como iglesia local. Y nos guarde del engaño del mundo, porque hay muchos lugares que se hacen llamar iglesias. Y hay que tener cuidado, hermano. Hay muchos lugares que se hacen llamar iglesias, pero donde Dios no es el centro, Cristo no es el centro, su palabra no es el centro, y cada quien vive como bien le parece. Y encima de eso, se hacen llamar creyentes y tiran por el piso el testimonio de Cristo. Entonces tenemos que velar por nuestras almas, por la iglesia y por el testimonio de Cristo en el mundo. Vamos a orar. Señor y Dios y Padre, ayúdanos y bendícenos. Queremos rogarte que tú nos des gracia, sabiduría, discernimiento para poder autoevaluarnos y que estos párrafos que hemos podido leer de la confesión nos ayuden a poder evaluar nuestra propia iglesia. Que tu palabra, si es tu palabra la que reina, si es realmente la profesión de cada creyente, la de hombres y mujeres de piedad, si es la profesión nuestra como iglesia, el testimonio que mostramos al mundo, un testimonio real y verdadero, de Cristo reinando sobre nosotros. Ayúdanos, visítanos para esto, para que podamos hacerlo con sabiduría, con gracia, con misericordia y verdad, recordando, oh Dios bondadoso, que tú eres aquel que vela sobre nosotros. Bendícenos en todo esto, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Gracias, hermanos. Vamos a tomar un receso.